En estos momentos Cuba está teniendo unos apagones duros. En estos pueblos se va la luz 4 horas y tienen luz 4 horas. Se va 4 horas y tiene luz 4. Aquí estamos en esas 4 horas que no hay luz. Quiere decir que la mitad del día con luz y la mitad del día sin luz. La gran mayoría de cubanos están enfrentando hoy en día algo llamado los apagones. Muchos de nosotros conocemos el término. Un apagón es cuando te cortan la electricidad y quedas a oscuras. Seguramente algunos de ustedes han estado en uno. Yo por lo menos me incluyo en esa lista. Pero ¿qué tal si estos apagones ocurrieran a diario? ¿Qué tal si te quitan la luz la mitad del día, todos los días, todos los meses del año? ¿Qué pasaría si vives en un país del Caribe, con el calor que caracteriza a esta zona del mundo, y no puedes tener acceso a un aire, a un ventilador, o inclusive más allá, a un refrigerador para mantener los alimentos frescos? ¿Qué pasaría si este apagón durara por días seguidos? ¿Cómo te sentirías si en tu casa todo está a oscuras la gran parte del año, pero justo enfrente de ti hay un hotel, hay un restaurante solo para turistas donde jamás se va la luz? ¿Cuál es el real precio que pagan los cubanos por dejarnos entrar a disfrutar de su riqueza natural y de sus atractivos, los cuales maravillan a los turistas que visitan esta linda tierra, mientras la mayoría del pueblo nos mira desde su oscuro balcón disfrutar su tierra? Oiga, somos la única casa con luz. Porque tenemos en planta. ¿En cuántas horas volverá la luz? Tal vez a las 8. En esta ocasión nos encontramos en la hermosa ciudad de Trinidad, la cual no pudimos ver debido a la oscuridad. Y pues agarré esa lucecita de ahí. Es una casa de renta, así se llaman aquí en Cuba, es como un hotel que tiene planta eléctrica, así que podemos tener por lo menos un bombillo alumbrado. Ese sonido es la planta eléctrica que hace que tengamos unos bombillos, que tengamos la posibilidad de tener luz, la fortuna, ¿no? Porque no todo el mundo tiene una planta. Esta es la habitación que alquilé. Estamos compartiendo con los chicos. Cogí la cama pequeña, ellos son una pareja. Les insistí que les quería dar privacidad, pero dijeron que no, que la experiencia a la cubana tiene que ser compartiendo la habitación. Bueno, así que esto vale $15. Aquí está el baño. Está limpiecito, está bien bacano, está normal. O sea, tiene todos los juguetes. Un lindo espejo, una linda ducha y unas lindas colchas, unos lindos curalechos. Jolie, una pregunta. ¿Usted sabía que veníamos para aquí y compró esta cartera para que hiciera juego con la cama? Ay, que me gusta morado. Sí, pero vea, por eso fue que escogí esa cama también. Sí. Tenemos un aire acondicionado, pero él no agarra con la planta. Para que esto funcione, necesitamos que llegue la luz. O si no, moriremos de calor. La habitación nos la dejaban en $10. Sí, agarramos las dos. Agarramos solo una en 15, pero seguramente lo hubiéramos podido agarrar en 10. En $10. Increíble, ¿no? No me acuerdo la última vez que pagamos tan poquito por un hotel en un lugar tan bonito, con un atardecer tan bonito y con una luna súper pintoresca que se ve allá en el fondo de este lindo paisaje. Miren la oscuridad en la que estamos. Esto es la realidad de vivir con apagones. Esta lucecita es la de mi hotel, la de la planta, pero el resto debería haber luces que iluminan todas partes. Estamos en completa oscuridad. Miren todas las casitas de allá. No pasa nada. Y a pesar de que estos lugares son muy lindos y muy pintorescos y muy bonitos visitarlos, unos paisajes increíbles, la realidad de la gente de todos los días es que llega la noche y quedamos a oscuras. Increíble, increíble estos apagones. Vea cómo se ve el pueblo. Ni una luz. ¡Qué locura!, ¿no? Amigos, puse a cargar las pilas de la cámara y Brutal. dañé la planta eléctrica. Ahora sí, tenemos ahí una lucecita en el cuarto. Pero si no es por esa lucecita que tenemos aquí en el cuarto, estaremos completamente oscuras. Bueno, así se vive. Los apagones en Cuba. Todo lo que ven alrededor, o sea, nada es lo que también ven los habitantes de aquí. Este es mi hotel y tiene esa luz gracias a la planta, pero este es el pueblo.
y hace calor dentro de las casas, ¿no? A los vecinos les toca pues salir aquí a la calle, tener las puertas abiertas para poder refrescarse un poco, pero esa oscuridad que ven, esto es lo que yo también estoy viendo. Estamos aquí con el celular, pero grabando este video completamente a ciegas. Para mí es una locura estar en este tipo de escenario, pero esta es la vida en estos momentos en muchos lugares de Cuba. Allá hay otra casita con luz, esa de ahí, pero si yo escondo mi linterna, eso es lo que es. Así es el pueblo. El tema de los apagones, uno piensa que bueno, se fue la luz y ya, ¿no? Pero estar a oscuras es cosa seria. La nevera, el aire, el ventilador, todo. Esto de aquí atrás sí tiene luz. Es una especie de museo, boutique, algo para los turistas. Y allá hay como una iglesia, una placita, donde también hay luz. Eso de ahí es un restaurante. Estas lucecitas que se ven de fondo. Un restaurante, sí señores, solo para turistas. Los cuales, me pregunto yo, si se dan cuenta que el resto de la ciudad está completamente a oscuras. Se preguntarán ellos por qué será. ¿Qué será lo que sucede? Qué raro, ¿no? La gente de aquí, que está en esta esquina, los ciudadanos de todos los días, sentados esperando a ver en qué momento llega la luz en su pueblo. Y justo enfrente, los turistas comiendo platos que seguramente el precio de uno de estos platos cuesta 1 o 2 salarios mensuales de cualquiera de los trabajadores de la zona. Con luz, con buen aire, con buena comida, bien acomodados. Miren esta escena, los locales completamente a oscuras viendo cómo los turistas se dirigen a la luz para ir a entretenerse en algún restaurante o en algún bar. Y es de cubanos darle a la visita la cama más grande de la casa, su mejor café y su mejor comida. Lo he visto yo con mis propios ojos, lo he experimentado en carne propia cuando entro a los hogares de las familias cubanas. Pero volvamos a esta fotografía. ¿Hasta qué punto nos van a dar su mejor cama, su mejor comida y su mejor café? ¿Hasta qué punto nos van a dar inclusive su única fuente de electricidad? Para que ellos desde la oscuridad sigan viendo cómo nosotros los turistas perseguimos la luz de algún restaurante, algún bar o algún entretenimiento. Tengo unas cositas que traje en la maleta. Esto es acetaminofén para el dolor. Ay, qué bueno. Unas cuchillas de afeitar. Ay, qué bueno. No sé si esto le sirve, son baterías. Sí, claro. Gomitas para el niño. Un jabón para la ducha. Gracias. ¿Eso qué es? ¿Es una máquina para hacer tejidos? No, yo que pinto uñas. Y con esa... Ah, ¿puedo ver? Sí, ¿ves? Eso es para pintar uñas. Pomito. Bueno, ese es como el kit de belleza con la luz y todo el cuento. ¿Y usted por qué es de las afortunadas que tiene luz? Ahora vino la corriente. Ah, ya llegó, ¿no? ¿Hace cuánto llegó? Hace un ratito. Hace nada, ¿no? ¿Viste? Esto para pintar uñas. Y aquí duermen usted. Yo y el niñito. Los dos, vale. Y eso es como otra aparte. Este es el cuarto, pero está muy malo, tiene hueco. Y se moja. Se moja todo. Entonces tengo las cositas así hasta que se pueda. Viven aquí los dos solitos. Yo y mi niño. Mucho gusto. Mi nombre es Juan. Me regaló ¿Cómo están? unas cositas, ¿me? Ábrelo para darle a la demás gente, no se puede ser la vida. Amigos míos, mientras grababa esto, llegó la luz. Vea cómo ya en las casitas tenemos luz. Vea cómo la diferencia. El pueblo no es que cambie mucho, pero ya tenemos algunas lucecitas en algunas ventanitas. Es impactante cómo siempre, pase lo que pase, falte o no falte, haya escasez o no, haya luz o no, haya pobreza o no, nunca falta una sonrisa. Qué señora tan bonita. Le tomé esta foto. Míreme esta fotografía. Es increíble. Es admirable de verdad. Bueno, ahora sí nos vemos mañana. Los apagones en Cuba duran más horas con el paso de los días. Un problema que en vez de encontrar solución parece empeorar. Pero no solo eso.
La crisis pospandemia, las restricciones, el desabastecimiento y los apagones llevaron al pueblo cubano a levantar su voz. El 11 de julio del año 2021 estalló una masiva protesta por parte de sus habitantes, algo nunca antes visto en Cuba, o por lo menos no de esta forma tan masiva. El cuero de esta gente parece no aguantar más. El hambre, la falta de oportunidades y de libertad, la carencia económica de sus habitantes, es una ecuación explosiva para el pueblo, sobre todo si se vive a oscuras. A pesar de que las protestas tenían el apoyo de la sociedad internacional, al pueblo se le castigó por alzar la voz. Hoy en día hay muchas personas que siguen en la cárcel por llevar a cabo algo que en Cuba parece ilegal. Estoy hablando de la libertad de expresión. Pero volviendo a los apagones, ¿por qué ocurren? La respuesta es más sencilla que la solución. La demanda supera a la oferta y la demanda sigue subiendo. Hay fallas en las terminales termoeléctricas del país que aún no han podido ser reparadas debido a la falta de mantenimiento con los años, entre otros temas técnicos. Las autoridades también le echan la culpa de los apagones a la escasez de combustible y a la falta de piezas por el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Muchos dicen que no es un embargo económico sino un bloqueo. Otros dicen que sí lo es. Yo les dejo a ustedes la opción de investigar un poco más sobre ese tema, porque sea embargo o bloqueo, al final, para el pueblo el resultado parece ser bastante similar. Comenzaba un nuevo día. Por fin podría salir a conocer esta ciudad con la luz del sol. Son las 6:30 de la mañana, comienza un nuevo día. Estamos en el sur casi centro de Cuba. Y miren este lugar, miren esta vista. Se escuchan algunos gallos cantar. Unas montañas que nos reciben con unos lindos colores del amanecer. En una ciudad de las más antiguas de todo el país. Una ciudad cuyos tejados tienen más de 500 años. Cuyas ventanas llevan todo ese tiempo con sus vistas hacia el mar Caribe. En una ciudad de 75,000 habitantes llamada Trinidad. Trinidad y el Valle de los Ingenios. Llegar aquí ha sido uno de los paisajes más bonitos que he tenido la oportunidad de ver hasta el momento en este país. Un paseo en automóvil realmente increíble. Y fueron unas casi 5 horas manejando, pero en el camino nos encontramos con una linda sorpresa. Y esta es la sorpresa, amigos míos. Esta es la ciudad de Cienfuegos que nos queda en el camino, en un parque que lleva el mismo nombre que el aeropuerto de La Habana, Cuba, el Parque José Martí. Esta es una ciudad muy importante para la historia de Cuba. Además, el casco antiguo pertenece a los patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Cuba era en ese entonces una colonia de los españoles. Sin embargo, unos colonos franceses llegaron a este punto del sur del país. Uno de ellos muy importante, llamado Louis de Clouet. Louis de Clouet fundó esta ciudad porque aquí en los alrededores había mucho tabaco, mucho café y mucha caña de azúcar. La fiebre del azúcar de aquel entonces hizo que los franceses construyeran aquí una infraestructura comercial para sacar esos bienes hacia el mar Caribe, fundando esta linda ciudad que tenemos hoy en día, la ciudad de Cienfuegos, por allá a principios del siglo XIX. Por eso es que en esta ciudad se ven muchos trazos en la arquitectura de esa Francia del siglo XIX. Fue la inspiración también para construir la ciudad completa. Y si no me creen, vea, el Arco del Triunfo, y también se llama el Arco del Triunfo aquí mismo en Cienfuegos. Tal vez un poquito diferente a ese Arco del Triunfo de París, pero es un arco y es del triunfo. Y aquí está para decirnos que la historia es cierta. Desde arriba se puede ver cómo esta ciudad es diferente a todas las demás de Cuba. Todas sus calles son cuadriculadas, como ver una maqueta de urbanismo moderna. Está súper bien conservada desde aquel entonces. Ahí la tienen, amigos míos, Cienfuegos. En este momento ya estoy buscando mi camino hacia la punta más alta de ese edificio azul. O sea, estoy aquí ya en el balcón buscando cómo llegar porque hay una escalera y quiero ver desde arriba cómo se ve. A la escalerita, véala ahí. A la cúpula. Wow, qué linda cúpula. Vea esa escalera en forma de caracol. Cienfuegos, dame todo lo que tengas desde aquí arriba. Queremos ver toda tu gloria francesa desde los cielos, desde las alturas. Esto cansa y emborracha al mismo tiempo. Wow. Estamos en la cima. Sí, evidentemente esta es la parte más alta del casco antiguo de la ciudad de Cienfuegos. Entre esto y la iglesia allá, no sé cuál sea más alta, pero desde aquí se ve absolutamente todo. Y allá de fondo una planta que saca humo, una fábrica. ¿De qué será? Gente de Cienfuegos, ¿qué producen acá? Esa ha sido la visita rápida en la ciudad de Cienfuegos. La sorpresa del sur, la perla del sur de Cuba. Debemos continuar nuestro recorrido
Todavía nos quedan un par de horas para llegar a Trinidad. Qué diferente es el estilo de vida en ciudades como estas, ¿no? Si comparamos a La Habana con Cienfuegos, obviamente esta ciudad tiene 150.000 habitantes. Mucho más fácil de administrar, mucho más tranquila. Esa fue la linda sorpresa de la ciudad de Cienfuegos. ¡Wow! Qué distinto se ve este pueblo de día. Qué distinto se ve a lo que se ve de noche. O, bueno, lo que se alcanza a ver de él. Miren, por ejemplo, estas casas de aquí. ¿Cómo eran en realidad? Miren al vecino cómo era en realidad. Esas casitas tienen alrededor de 500 años de antigüedad. Y por fuera es un asunto colonial muy interesante, lleno de colores, calles empedradas. Qué cosa bella, cosa linda. Por dentro de ellas encontramos algunos restaurantes, algunos bares, algunos hoteles, pero también algunas realidades. Son las cosas que el turista normalmente no ve en su camino a un restaurante, pero que tampoco logran ver los habitantes de aquí debido a los apagones. Trinidad se puede decir que es uno de esos pueblitos mágicos de Cuba, un pueblito mágico a la cubana, un pueblito que conserva muy bien su estructura, sus colores y lo que fue, o por lo menos la intención, en el momento de la fundación del mismo. Las historias que hay en estas calles de esclavitud, de caña de azúcar, historias que a través del tiempo estos muros han tenido la oportunidad de escuchar. Si no me creen, aquí está la prueba. Este pueblito es Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO también. Muchas cosas en Cuba lo son. Está súper bien preservado para contar la historia de los esclavos que traían aquí los españoles para el negocio de la caña de azúcar. El negocio de la caña de azúcar fue como la fiebre del oro del año 1500, 1600, como el epicentro económico de esta región del país, para sacar de aquí caña de azúcar para todo lado, en unos grandes barcos, los cuales necesitaban de un puerto para entrar y salir. Un puerto que también fue muy importante para el resto de la colonización de América por parte de los españoles, porque de Santo Domingo venían las embarcaciones en una expedición que se llamó la Expedición de Narváez. La Expedición de Narváez tenía un solo objetivo: llegar hasta la Florida y colonizar todo el territorio de la Florida, entrando así hacia lo que conocemos hoy en día como Estados Unidos, sembrando ciudades y colonias españolas en su camino. Esa expedición duró 8 años y tuvo algunas batallas ganadas y algunas perdidas. Unas batallas que acumularon alrededor de 600 hombres, en su mayoría esclavos, que iban sembrando en cada uno de los puertos en su camino. Aquí en Cuba eran 4 puertos, este siendo uno de los más importantes. Hasta que un día la naturaleza hace su llamado y saliendo por el mar Caribe llegó una gran tormenta. Una tormenta que cambió los planes de la expedición, hundiendo 2 grandes embarcaciones que iban hacia la Florida, en las cuales se encontraban 60 personas que hoy en día siguen descansando en paz en el fondo del mar. En su mayoría también eran esclavos. Los cubanos madrugan hoy 27 de noviembre, domingo, aquí a esta oficina para votar. Hoy es día de elecciones. Pero recuerden, aquí en Cuba existe solo un partido político, que es el Partido Comunista de Cuba. Solo es ese partido y nada más. Ellos están votando aquí por los delegados, que los van a representar en el parlamento del municipio. El parlamento del municipio se llena de delegados. Aquí van a escoger a 3, de los cuales de ahí salen algunos que se van para la asamblea, allá en La Habana. Y los que queden en esa asamblea son los que se reúnen para escoger presidente eventualmente. De ese partido simplemente no hay opción. No hay opción de salir, eso es así y así se queda. Sin duda alguna este es un pueblito bastante antiguo, lleno de historia, muy colonial. Pero tengo la sospecha que si salimos de él, esto se pondrá aún más interesante. Como por ejemplo este lugar, escondido entre las montañas más altas de la región, a unos 16 minutos del pueblo de Trinidad, y es ese lugar de allá. Todavía nos falta subir unas escaleras para que vean por qué es tan importante. Falta subir todas estas escaleras hasta allá, hasta la cima. Comienza a calentar el sol. Pero nada de nervios. Estamos acostumbrados. Dios mío. Llegamos. Todavía no hemos llegado. Falta esta escalera más. Hasta la cima. Este lugar se llama El Mirador, pero no es cualquier mirador. ¿Por qué? Son muy pocos los miradores que nos dan estas vistas de montañas con mar Caribe. Allá está el pueblito. Si no estoy mal, ese debe ser Trinidad. Ya la ruta de aquí para adelante toca a pie. Ya el carrito no sube por ahí. Está muy destapado el camino. Ya de aquí en adelante somos uno con la naturaleza. ¿Estás asustada? Yo, no. Sí, tiene miedo. Ahorita la vi que película de terror, que no sé Sí. qué. ¿Tú no has visto Camino Equivocado? Pues espero que no sea este. Son 5 kilómetros de caminata
con el sol, bloqueador en la cara, hidratación, agua, buenos tenis y vamos a darle. Esta región de Cuba es muy interesante porque tenemos las palmeras que pertenecen a la playa del Caribe, pero también tenemos una especie de pinos que solo crecen a ciertas altitudes. Estamos en la montaña, lo cual permite que haya una mezcla de los dos mundos, el borde del mar y la vegetación de las alturas. Esa casita allá en el fondo está como curiosa. No sé si es que esté abandonada o qué, pero ¿qué tipo de persona vive en un lugar tan remoto? Buenos días. Es una casita que está bien organizada, tiene buen tendido de cama, pero no hay nadie. Esa es la nevera, la ropita, pero ¿quién vive aquí? Esto me imagino que es como la estufa, pero ¿dónde están las personas? Seguramente algún señor que se fue a trabajar, algún campesino aquí de la región o algo similar, ¿no? Pero qué lindo cómo deja su casita bien organizada antes de irse, ¿no? Qué pena, señor, metérmele así al rancho, pero teníamos curiosidad. Miren esta alucinación, esta cueva, este camino entre rocas que nos lleva a nuestro destino. ¡Wow! Toca meterse por aquí. ¡Qué cosa tan increíble! No se ve absolutamente nada, muchachos, pero el camino es para allá. Toca agacharse y meterse por debajo para volver a salir hacia el otro lado de la montaña. Estamos muy cerca, amigos. Desde aquí lo siento. Ya no falta nada, pero hay que tener mucho cuidado. Porque vea cómo es este sendero. Pura roca mojada de ahí para abajo. Completamente resbaladiza. Vea lo que me encontré por aquí. Hemos llegado. Vegas Grande. Qué linda cascada. Miren esa vaina. 80 metros de altura de cascada que termina en esta piscina natural. Hemos encontrado el arca perdida, amigos. Esto nos está llamando con este calor. Bienvenidos a Playa Ancón, aquí a las afueras de Trinidad. A unos 20 minutos manejando tenemos estas playas semivírgenes, por lo menos en la sección donde yo estoy, ya que allá de fondo se ve un hotel, un gran edificio blanco y azul, con un look bastante comunista. Donde llegan los turistas, allá se ven todos sentados en la sombrilla, chupando sol, chupando mar, chupando arena. Y aquí, a más o menos 1 kilómetro, está este kiosquito, donde no había absolutamente nadie. ¿Cómo tiene el 7 años con hielo? ¿Tiene hielo? Sí, 3.50. Bueno, uno de esos, por favor. ¿De qué nacionalidad vienen más que todo? Bueno, este hotel más bien es alemán. Mucho alemán, ¿cierto? Yo he visto varios. Sí. Canadienses. ¿Vienen? Canadienses, sí, sí. Muy amable, gracias. La Cuba turística, amigos míos. La Cuba turística. Salud. Esta fue mi experiencia en el día 8 tratando de conocer rincones turísticos de Cuba. Recuérdenlo bien, vinimos a conocer lo lindo, lo malo, lo bueno y lo feo. Y a pesar de que este país es un paraíso natural del Caribe, con gente sonriente llena de buena energía, playas inolvidables y algunos tesoros naturales, me pone también a pensar qué tanto ayuda realmente el turismo a la isla. ¿En manos de quién cae todo el presupuesto de la industria del turismo del país? ¿Y para qué se utiliza, o mejor aún, cuánto de ese presupuesto se invierte en el buen vivir de sus habitantes? Sabiendo que esta es una de las industrias más importantes de Cuba, ¿por qué se ve todo lo que hemos visto en los videos anteriores? ¿De verdad los turistas ayudamos al pueblo cuando visitamos el país? ¿O solo estamos ayudando a una minoría que controla el turismo de los cubanos? Yo no conozco las cifras exactas de este tema, pero mientras estoy en esta hermosa playa, solo puedo pensar en la madre soltera que conocí anoche, a oscuras con su hijo en una pieza de techo roto, pasando por todas las necesidades juntas y al mismo tiempo. ¿Cómo se puede disfrutar de este ron y de esta arena con esa imagen en la cabeza? ¿Será que los canadienses y los europeos que vienen a bañarse aquí disfrutarían igual si conocieran las realidades que les he mostrado en estos videos? Esto no es un llamado para dejar de visitar Cuba, es solo una observación para dejarles esta reflexión, para que viajemos con sentido, por la dignidad de los pueblos que visitamos, porque de nada vale tener nuestro plato lleno si el de la persona que lo sirve se encuentra vacío. ¿Habrá alguna forma de visitar Cuba apoyando a los locales, cuando la gran mayoría
mayoría del país está controlado por el gobierno, incluyendo sus hoteles, sus mejores terrenos, sus restaurantes, sus rentas de autos, es un poco difícil que el dólar que entra al país llegue a los bolsillos de sus habitantes. Pero esto no es solo un problema de Cuba. También lo he visto en otros países como México y Colombia. Pero de la misma forma, también he visto algunas soluciones. Espero que aquí encuentren una y que algún día se haga la luz.